día de hoy queremos hablar de una enfermedad que es bien frecuente, a pesar de que el nombre es medio raro, ¿no? Y de pronto no la hemos escuchado mucho. Se llama EPOC, quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que se presenta en el 50% de los fumadores. Eso quiere decir que la mitad de las personas que fuman terminan en un EPOC, en una lesión de los pulmones. Es una enfermedad común, porque el nombre suena raro, pero es una enfermedad común que se presenta muy frecuentemente, que es prevenible. Eso es importante, que se puede prevenir y que se puede tratar. Esta es una enfermedad buscada prácticamente. Exactamente, que se puede tratar y se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, o sea, continuamente va a haber estos síntomas respiratorios y una limitación al flujo del aire. Eso es lo que ocurre, que no, el aire entra y no puede salir. Eso conlleva a anormalidades de la vía aérea, es decir, de todo el tracto respiratorio, cuando está expuesto un paciente por mucho tiempo o significativamente a partículas nocivas para el organismo, como por ejemplo el cigarrillo, como por ejemplo gases de ciertas industrias. Eso a la larga produce esta enfermedad EPOC, porque puede ser que alguien no fumó nunca, pero puede tener un EPOC. El de al lado fumado. Eso lo veremos en los fumadores pasivos también, ¿no? Entonces, en la epidemiología de la enfermedad, generalmente es una enfermedad que la sufren mayores de 40 años. Es decir, son personas que están expuestos algunos años a los agentes nocivos. La prevalencia en el mundo es de 11.7% de la población. O sea, 11.7% de la población mundial tiene alguna etapa del EPOC. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el EPOC provoca cerca de 2.9 millones de muertes por año y se calcula que para el 2020 la tercera causa de muerte en adultos será el EPOC. Bien elevado, bien elevado. Bien elevado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Lo que indicamos, ¿por qué se produce esta enfermedad? Por el consumo del cigarrillo. El uso del cigarrillo permanente da lugar a la aparición de este llamado EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí hablamos de los fumadores pasivos. Hay mucha gente que no fumó nunca, pero vivió con personas fumadoras. Y ese tabaco, ese humo del cigarrillo lo inhaló pasivamente durante muchos años y también son pues personas que van a sufrir de esta enfermedad. El cocinar con leña, sobre todo la gente en el campo, en algunos sectores que todavía se cocina con leña. El estar expuesto al humo de la leña también provoca la presencia de esta enfermedad. Y la exposición ocupacional, eso quiere decir personas que viven y que trabajan en medios contaminados, como refinerías, como industrias que tienen bastante polución, también pueden presentar esta enfermedad. También hay alguna susceptibilidad genética. De pronto hay gente que no estuvo expuesto a estos factores, pero que en sus genes viene un déficit de alfa-antitripsina, que es una proteína protectora de las vías respiratorias y no la tienen o la tienen en una cantidad muy por debajo de lo normal, también pueden ser susceptibles a esta enfermedad. Los niños que nacieron con bajo peso al nacer también tienen esa predisposición. Aquellas personas que tienen infecciones respiratorias a repetición, que siempre están con problemas infecciosos respiratorios, o los pacientes que sufren de asma mal controlada. Esos son pacientes candidatos a si no se cuidan, sufrir de un EPOC. Ahora, en cuanto al sexo, anteriormente esta era una enfermedad de los varones, generalmente para el hombre, y la mujer era en menos cantidad, en menos porcentaje, pero en la actualidad es igual, a la par, porque con la modernidad, con la incorporación de la mujer a la parte activa de la sociedad, la mujer también empezó a fumar. Esa es la parte negativa de la incorporación de la mujer en ciertas cosas de salud, como por ejemplo esta. Al empezar a fumar la mujer ya no es una enfermedad patognomónica del varón, sino también de la mujer. Entonces están igual hombre y mujer. Si habla de la mujer, doctor, nos salimos un poquito. ¿No afecta ahí en caso de que esté dando o esté embarazada? Sí, por supuesto, eso es una de las complicaciones, ¿no? Las mujeres fumadoras generalmente van a dar lugar primero va a tener más posibilidades de aborto. En segundo lugar, van a dar a luz niños desnutridos, niños con bajo peso al nacer, que pues eso tiene una complicación posterior, porque ese niño desnutrido con bajo peso al nacer puede recuperar su peso, pero su capacidad intelectual no la recupera nunca, porque todas las neuronas que no pudieron desarrollarse en esa época de crecimiento no se van a recuperar, y ese va a ser un individuo con menos capacidad intelectual que una persona que nació con buen peso y que no tuvo estos problemas, sobre todo el tabaquismo materno de la mujer, ¿no? Y aquí viene otra cosa también, que el fumar en los niños también es una cosa, pero totalmente negativa. Hemos visto que puede dar lugar a infecciones respiratorias, puede dar lugar a muchas crisis de asma, pero también estos niños que viven en ambientes
donde hay fumadores permanentes, puede dar lugar a que en su edad adulta, en su adultez, estos niños puedan también sufrir de una EPOC. Entonces, esos son los riesgos del fumar durante el embarazo y durante la niñez, sobre todo en sitios donde realmente pues, no hay una buena ventilación, donde no hay una amplitud, donde hay pacientes que viven hacinados, y si hay consumo de tabaco, peor todavía. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Generalmente estos son pacientes tosedores, tosen constantemente, se agitan, le falta el aire y producen exceso de moco. ¿Y cómo sospechamos? Porque al inicio no se presentan todos estos cuadros, ¿no es cierto? Al inicio, pues son pacientes que pueden ir descubriéndolo porque cuando están en actividad de reposo, en actividad normal, sin hacer una actividad física, están bien. Pero ya en la actividad física, en el ejercicio, en subir escaleras, subir gradas, subir una cuesta, una pendiente, una loma, ahí van a sentir cansancio, agitación fuera de lo normal. Y también porque van a observar, ellos mismos van a notar como que les silba el pecho. Entonces, esos son ya síntomas que nos hacen pensar de que algo está mal en ese pulmón, y si empezamos a observar la historia clínica del paciente, que es fumador o que es fumador pasivo, que trabaja en una empresa muy contaminada o que vivió en un lugar donde cocinaban con leña permanentemente, entonces ahí podemos ya ir sospechando que se trata de esta enfermedad. Esta enfermedad también produce otros síntomas, como opresión al pecho, va a sentir algo como que le aprieta el pecho, como que hay un dolor en el pecho. La tos crónica con moco es un paciente tosedor que siempre está botando flema. Las infecciones respiratorias frecuentes, pacientes que continuamente están sufriendo de bronquitis, de infecciones de la garganta. También luego van a notar una falta de energía. Es un paciente que se decae, que pierde las ganas, los deseos, pierde peso. Generalmente se pierde peso. Este paciente puede darse a la desnutrición, a la caquexia. Y también cuando ya empieza, porque cuando el pulmón no tiene una buena oxigenación, empieza a sufrir el corazón. Entonces ese paciente se va a enfermar de corazón y de pulmón, eso se llama cor pulmonar. Entonces el corazón se hace insuficiente y empieza a presentar hinchazón. Además de la agitación, vamos a observar que tiene los tobillos hinchados, las piernas hinchadas, eso es por una falla del corazón. Ahora, ¿por qué se produce esto? ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Nosotros tenemos dos pulmones, ¿no es cierto? Los dos pulmones están conectados con unos canales, con unos conductos que se llaman los bronquios y los bronquiolos, que van a dar al pulmón. Y en el pulmón existen una serie de ramitas, que son los bronquiolos más pequeñitos, y los alveolos pulmonares, que es donde se hace el intercambio gaseoso. Es decir, entra el aire, llega a los alveolos, deja el oxígeno y toma el CO2, el anhídrido carbónico, para expulsarlo del organismo. Entonces, aquí esto está afectado. Estos alveolos y estos bronquiolos pequeños están afectados. Ya perdieron su elasticidad, perdieron su capacidad de movilizar el aire, y eso da lugar pues a que aparezca esta enfermedad y aparezcan todos estos síntomas que hemos indicado. Y esto justamente por consumo de cigarrillo, que es el más frecuente, y todos los factores que hemos indicado. ¿Exclusivamente por el uso del cigarrillo? Uso de cigarrillo, haber vivido en un lugar donde se cocinó permanentemente con leña, trabajar en lugares contaminados, ser fumador pasivo, todas estas son las condiciones que llevan a que pueda... La contaminación del aire no afecta también. Por supuesto, la contaminación ambiental que emanan los vehículos. Sabemos pues que hay ciudades bien contaminadas como Quito, por ejemplo, en Ecuador, como Cuenca en Ecuador, y también hay ciudades de otros países, como por ejemplo en México. El Distrito Federal es una de las ciudades más contaminadas del mundo, y ahí pues el índice de estas enfermedades de POC en personas no fumadores es altísimo por la contaminación ambiental. Ahora, ¿qué complicaciones se presentan en estos pacientes? Realmente lo que está a la vista y lo más frecuente son las infecciones respiratorias. Un paciente que tiene EPOC y está bien controlado, a pesar de estar controlado, puede realizar una vida un poco normal, pero está expuesto a las bacterias y los virus del ambiente, y pescan frecuentemente infecciones respiratorias, que eso va pues poco a poco debilitando su organismo. Son frecuentemente expensas a las neumonías, expensas a que una influenza, un virus de resfriado común sea pues para ellos durísimo, no como una persona normal, en que una gripe va a pasar en 7 a 10 días, que van a pasar muchos días y con complicaciones. También pues los problemas de corazón, como indicamos, al estar lesionado el pulmón, el corazón también es tomado. Ese corazón luego se hace insuficiente porque no tiene una buena oxigenación, se hincha, se hace lo que se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. Ese paciente, además de estar agitado, empieza a hincharse. Su hígado se crece, se hinchan los tobillos, las piernas. Es un paciente que tiene mucha dificultad para moverse. También pues
esta enfermedad puede degenerar o llegar incluso hasta un cáncer del pulmón. Aquellos pacientes que tienen EPOC puede ser una condición para luego llegar a un cáncer de pulmón. Y otra cosa que es importante, que estos pacientes generalmente afectan su sistema nervioso central, son pacientes que tienen mucha depresión, por ellos que tienen que ser tratados también por el psicólogo y por el psiquiatra. Es decir, aquí tiene que entrar un equipo realmente a tratar a estos pacientes. Hablamos de neumólogo, de clínico general, de cardiólogo, de psicólogo, de psiquiatra, es decir, un equipo multidisciplinario para tratar esta enfermedad cuando ya se ha instalado. Por ello decíamos que es prevenible, es decir, si nosotros dejamos de fumar, vamos a prevenir la enfermedad. Si cuando ya empiezan los síntomas y somos tratados correctamente, esa enfermedad va a disminuir, va a recuperar, si ese paciente va a volver a la normalidad. Pero cuando el paciente ya ha avanzado, cuando hablamos todos estos síntomas de que ya no puede respirar, que se agita al caminar, que cuando sube una escalera se agita, y no desde el tabaco, pues ese paciente se va a complicar y se va a morir. Por eso es que es una enfermedad que suena un poquito rara, que es tratable y que es prevenible, pero que produce la muerte si no nos controlamos. Entonces, para prevenir, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, dejar de fumar, quitar la causa que está desencadenando el problema y sobre todo, pues, como hablamos que el 50% de los fumadores ocurre esta enfermedad, pues la primera cosa es dejar el hábito de fumar. En segundo lugar, una buena alimentación, vivir en un ambiente pues bien ventilado, evitar toda clase de contaminación en la vivienda donde está el paciente. Y también, pues, una cosa importantísima es la vacunación. La vacunación contra la influenza todos los años, porque estos pacientes, como decíamos, una gripe es fatal, una gripe para un paciente con EPOC. Y también son frecuentemente presas de las neumonías, especialmente por una bacteria que se llama neumococo, que también se puede vacunar. Estas dos vacunas las pone el Ministerio de Salud de manera gratuita. Entonces, aquellos pacientes fumadores que están haciendo EPOC tienen que vacunarse para lograr prevenir que esa enfermedad vaya evolucionando y vaya a complicarse. Doctor, ¿es fácil poder detectar ya cuando una persona está complicada? Por supuesto, porque es sencillo. Un paciente que es fumador, que vive en un ambiente contaminado, que cocinó con leña, viene a su consulta agitado, con sibilancias, es un paciente que usted le toma la saturación de oxígeno, está baja, hay un examencito que se llama espirometría, que eso sirve para medir la capacidad del pulmón y está alterada, usted manda a hacer una radiografía y ahí está el diagnóstico. En una radiografía usted ya observa que ese paciente tiene EPOC y ya está el diagnóstico, no hay que hacer pruebas grandísimas, ni especiales, ni sofisticadas. Con una radiografía usted encuentra un EPOC y inicia el tratamiento. Como indicamos, en primer lugar, dejar el tabaco, vivir en un ambiente libre de contaminación y las vacunas, importante. Y el tratamiento médico, que esto lo maneja el especialista, el neumólogo, el médico que trata estas enfermedades, generalmente son por la vía inhalada. Hay un medicamento que se llama el tiotropio, que se usa a través de aparatitos presurizados, y después, esto pues es en la vía inhalatoria. También los broncodilatadores de acción larga o acción corta, en los sprays, estos chiquititos, que también se usan para tratar de abrir los bronquios y desinflamar los bronquios, que es una de las condiciones que produce justamente inflamación y a veces irreversible porque se destruyen los alveolos, es decir, las células más pequeñitas que están después de los bronquios en el área pulmonar. Y también pues hay los corticoides inhalados que también sirven para desinflamar los bronquios, ¿no? Y los alveolos, de tal manera que este paciente vaya recuperando poco a poco con su capacidad pulmonar. Como vemos, todas estas sustancias son inhaladas, pueden ser por aparatitos presurizados, como los spray estos, o puede ser también a través de nebulizaciones. Así es como se maneja esta enfermedad y luego pues las complicaciones. Si está infectado, pues hay que usar antibióticos. Generalmente son antibióticos de amplio espectro, de segunda y tercera generación por la resistencia que han creado las bacterias. Y también una buena alimentación. Ese paciente tiene que estar bien alimentado para que se pueda recuperar. Entonces esto es pues lo que podemos hablar de esta enfermedad y la base más importante es evitar el consumo del cigarrillo. Este es uno más de los problemas que produce el cigarrillo en la salud de los seres humanos.